en el espacio dedicado a la entrevista y como hacemos una vez al mes en cultura.eus, hoy hablamos en torno a un tema propuesto por Carrascan, la red de experiencias creativas de Euskadi. En concreto, hoy vamos a hablar de cultura e inteligencia artificial, más concretamente del proyecto By Not, que para decirlo de un modo breve, es un proyecto para investigar cómo la cultura nos prepara para la crisis de la inteligencia artificial y la automatización tecnológica. Son dos los responsables principales de By Not, Yemina Cano, del colectivo 2, y Álvaro Fierro, de Cultumetría, que es con quien vamos a charlar en los próximos minutos y nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Arratsaldeon, Álvaro. Kaixo, Arratsaldeon, muy buenas. Bueno, lo decíamos, investigar cómo la cultura nos prepara para la crisis de la inteligencia artificial y la automatización tecnológica. Ese enunciado parece casi una sinopsis de una película de ciencia ficción, pero es algo mucho más mundano, más terrenal. Cuéntanos. Sí, bueno, hoy en día, después de lo que estamos viviendo, la línea que separa la distopía y la realidad cada vez es más delgada. Nosotros lo que pensábamos alrededor de este proyecto es que, bueno, la inteligencia artificial tiene sus lados buenos y malos, entonces mejor que hablar desde un punto de vista negativo hablamos de retos, ¿no? ¿Qué va a suponer? ¿Qué va a suponer el algoritmo para los empleos, para las profesiones del futuro? Si va a repercutir en positivo o negativo. Y si repercute en negativo, pues ¿qué hacemos con mucha gente que se puede quedar sin trabajo porque un robot le ha sustituido? Mucha gente que está en edad de trabajar, que tiene aptitud y actitud de trabajar, pero que ve que, bueno, puede que no encuentre su sitio en esta sociedad por la automatización de los procesos. Entonces creemos que la mediación cultural y la cultura pues puede ayudar al menos a reflexionar y a entender cómo enfrentarnos a estos retos. Bueno, vamos por partes. By es Bitartekaritza, Gay, Artificial Intelligence, y Not viene de nuevas ontologías tecnológicas. Explícanos para empezar, ¿qué es By? Bueno, como acabo de comentar, es una manera de entender o de utilizar las herramientas de la mediación cultural, de la educación artística, de la educación en los públicos desde el punto de vista cultural para ser más críticos, reflexivos, entender mejor en definitiva cómo afrontar todo esto. No tenemos ninguna solución, no tenemos tampoco ningún consejo que dar categórico, pero sí creemos que puede ser una línea de investigación a abrir sobre esta nueva coyuntura o estructura, mejor dicho. Entonces, con esta dicotomía de By Not, utilizando inglés, castellano, euskera, queríamos, confrontarnos a nosotros y a nosotras mismas con este dilema, ¿no? Inteligencia artificial, ¿la usamos? Sí, no, somos tecnooptimistas, tecnopesimistas, sí, no. Bueno, no hay una respuesta clara, hay una escala de grises y bueno, ahí estamos, aleteando en esa escala de grises. Y dentro de ese aleteo, ¿qué sería Not? Esas nuevas ontologías tecnológicas. Nuevas maneras de entender desde nuestra reflexión, desde nuestro punto de vista, después de interiorizar y digerir todo esto, cómo la tecnología nos puede ayudar también a ser más felices. Igual, si hablamos antes de menos horas de trabajo, bueno, cómo utilizar esas horas libres, ese excedente de tiempo en nuestro beneficio. A lo mejor es algo que en lo que tenemos que pensar, ¿no? En no ser tan productivos y productivas todo el rato, sino en ser más felices, en el autocuidado y en este tipo de temas. Álvaro, tú eres también la cabeza visible de la empresa Cultumetría, que pone números a las instituciones, diseñando indicadores y analizando los datos de las organizaciones y proyectos culturales para medir su impacto cultural, social y económico. Cuéntanos. Sí, ponemos números a las intuiciones, solemos decir, ¿no? Las organizaciones, las entidades, en su trabajo diario, pues se arman de una serie de inputs, de estímulos, y a veces es complicado, si queremos argumentar el valor que generamos en la sociedad con en nuestros proyectos, pues materializar, ¿no? Esos intangibles que genera los proyectos culturales. Nos centramos en una metodología de impacto social para, como decía, poner números a esos intangibles que creemos que genera nuestro proyecto cultural. Antes hemos hablado de espíritu crítico, de solidaridad, de empatía, de este tipo de valores que a lo mejor parecen muy etéreos y nosotros intentamos acercarnos
mediante los datos a materializarlos. Oye, y un poco al hilo de eso, podríamos decir casi que es el lema de vuestra empresa, por lo menos es una frase que nos ha llamado mucho la atención. Desde Cultumetría decís que medir no es contar, sino tener en cuenta. Sí, creo que hemos pecado bueno, de utilizar el dato y sobre todo el económico como una excusa para justificar las inversiones en cultura, lo que se llama la dictadura del dato. Bueno, está bien analizarlo desde esos puntos de vista, pero creemos más en la calidad que en la cantidad. Entonces, creemos que es eso, que hay que tener en cuenta este tipo de cosas que que es normal, que se nos suelen pasar más desapercibidas cuando tenemos que justificar un proyecto y darle continuidad y sostenibilidad. Oye Álvaro, volvamos al principio. ¿La inteligencia artificial va a influir tanto en la cultura del futuro? ¿Está influyendo ya de un modo notable? Hombre, a ver, a nosotros nos gusta hacernos preguntas, ¿no? Y que estas preguntas nos sirven otras preguntas y no tener respuestas, porque como investigadores nos quedaríamos sin trabajo, ¿no? Entonces, no podemos decir nada categórico, pero con la pandemia y con la digitalización y las economías de escala, pues hemos visto que sí, que es un arma muy poderosa y a la que todo el mundo se va a tener que sumar para sobrevivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos va a influir? Bueno, eso es lo que desconocemos y por eso hemos puesto en marcha este proyecto para reflexionar. A mí no tenemos una respuesta clara, pero tampoco queremos. Lo que nos gusta es hacer pensar, o sea, pensar nosotros y nosotras primero y luego hacer pensar al resto de la gente que se quiera sumar a este proyecto y a este tema que creemos que es muy bonito y muy retador, vamos, para nuestra inteligencia. Bueno, pues Álvaro Fierro, responsable del proyecto By Not y de la empresa Cultumetría, muchas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi y feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias a vosotros.